y es que el agarrón de Trippier sobre Rafinha es clarísimo. Es que es un error gravísimo del VAR. En primer lugar porque Rafinha está prácticamente 4 o 5 metros de portería, es un pase el cual el jugador del FC Barcelona puede llegar y lo más importante, Trippier le coge con los dos brazos, le está cogiendo con los dos brazos y precisamente el hecho de coger a un adversario en una ocasión manifiesta de gol hace que la roja sea indiscutible. Un saludo a todos compañeros blaugranas. ¿Querían exhibición en champiñón? Ahí está exhibición en champiñón contra uno de los equipos más físicos y competitivos contra los que nos hemos enfrentado en eliminatorias en los últimos años. Un Newcastle que, por no irnos muy lejos, fue mucho más competitivo como mínimo en el partido de ida, porque sí, todos van a decir ahora le metieron 7. Fue 1000 veces más competitivo este Newcastle en el partido de ida que el Manchester City en ida y vuelta contra el Real Madrid, por poner un ejemplo en particular. Y es que el meritazo del Barça ya no es solo haber superado esta eliminatoria complicadísima por circunstancias y por característica del rival, sino sobre todo haberlo hecho a pesar del atraco criminal que intentaron hacernos el día de hoy. Y es que el mismo árbitro que le atracó al Benfica fue el que nos pusieron el día de hoy para atracarnos a nosotros, y a las pruebas me remito. Y es que vamos a ver qué dice la normativa respecto al penal de Trippier sobre Rafinha. ¿Tenía que ser o no expulsado? ¿Qué pasó con Joelinton? ¿Le perdonaron o no la segunda amarilla? Y sobre todo, ¿es cierto que la defensa del Barça es tan terrible como me cuenta Mariano Clos, Diego Latorre y demás mequetrefes de la caverna? Vamos a analizar las jugadas, todo eso lo vamos a ver en este video. Y es que imagínate el atraco que ha tenido que hacer para que, como siempre digo, una cuenta fanática como Archivo Blanquito Bar te acepte el atraco. Porque no puedes ir en contra del reglamento si pretendes argumentar. El lateral inglés agarra a Rafinha cuando el delantero brasileño acudía a rematar a portería vacía. Es roja directa. Vemos la secuencia de imágenes respecto al centro que le mete Fermín y evidentemente el claro agarrón de Trippier con los dos brazos, o bueno, con las dos manos, al brazo de Rafinha. Por ahí yo me vi algún que otro comentario o alguna que otra cuestión en redes sociales respecto a, para ti, ¿es amarilla o es roja? En tu opinión. Mira, esto no importa qué es lo que opino yo o qué es lo que opines tú. Sinceramente, en esta jugada en particular es irrelevante la opinión de uno o de otro. De hecho, nos malacostumbra el periodista cavernario de turno, como ha sido en la TAM, por ejemplo, Diego Latorre en estas últimas jornadas de Champions, al hablar, por ejemplo, el día de ayer en el posible offside de Vinicius. En mi opinión no es offside, ¿eh? Es que da igual tu opinión. Lo que importa es que matemáticamente hablando, al trazar las líneas, haya una distancia que lo habilite o que lo inhabilite. Es irrelevante, no es opinable este tipo de jugadas. Respecto a la jugada de Rafinha con Trippier, la norma es muy clara. Y cito, cuando un jugador comete infracción contra un adversario dentro de su propia área con la que se evite una acción manifiesta de gol del adversario y el árbitro señale tiro penal, el infractor solamente será amonestado si con la infracción se pretendía jugar o disputar el balón. En este caso, si Trippier este penal lo hubiera cometido a través de una barrida o de un intento de llegar al balón y en esa acción le hubiera cometido falta a Rafinha en el área, evidentemente es penal y amarilla. Pero, ¿qué dice la norma? Vuelvo, en el resto de acciones, por ejemplo, agarrar, arrastrar, empujar, imposibilitar de jugar el balón, etc., el infractor deberá ser expulsado. La clave está en que disputa o no disputa el balón. Evidentemente no disputa el balón, directamente va a agarrar a Rafinha. Aplicando el reglamento esto es roja, así como el día de ayer. Aplicando el reglamento era roja para Bernardo Silva y nadie nos quejamos. Es más, hasta le cayó hate a Bernardo Silva por tirar la eliminatoria al diablo. Y ahí te das cuenta que es totalmente coherente el reclamo y la denuncia pública que se hace en diversos espacios como este respecto a la conducta arbitral. Ahí te das cuenta que el día de ayer la eliminatoria se rompe completamente con ese penal, pero sobre todo con esa roja Bernardo Silva al minuto 20 del primer tiempo, que no dudó en sacarla, aplicando el reglamento que es roja, y el día de hoy, cuando vio otra roja clarísima para sacarla, yo no solo que no la saca, sino que tiene que llamar al VAR y la tiene que ver y encima solo saca amarilla. Y es que el arbitraje es escandalosísimo el día de hoy, porque ya no solo esta roja perdonada a Trippier, es la roja perdonada a Joelinton por segunda amarilla. Que mira que ya hubo un manotazo de Joelinton a Pedri en el primer tiempo, no recuerdo en qué minuto en particular. Ya hubo un manotazo. Y mira,
Si quieres, como siempre, yo insisto al momento de hacer estos análisis arbitrales, si quieres te puedo hacer un análisis laxo del arbitraje que has hecho. Vale, no es amarilla de Joelinton, esa del manotazo a Pedri. Como mínimo es falta. No cobró ni falta. 2 tarjetas rojas perdonadas el día de hoy a Trippier y a Joelinton en una eliminatoria que cuando la perdonan en la primera roja a Trippier está empatada 3-3. Que nadie venga a decir de que ves la solución es que meta 7. No, eso es ser cómplice del robo al Barça. La solución es que no te roben. La solución es que como afición, si es que le tenemos un mínimo de cariño, de respeto al Barça, señalemos esto públicamente como mínimo para poner un granito de arena para que haya presión social, para que en algún momento, aunque sea por vergüenza o por decoro, esto pare o como mínimo disminuya. Y es que es totalmente injusto de que le estemos exigiendo al Barça siempre ser completamente perfecto para tener opciones en esta competición, porque ya hemos visto que en los detalles se marca la diferencia y cuando tienes un arbitraje ladrón como este, ahí está el detalle. La cara que se le queda a Le Tissier cuando termina el partido y no pudo evidentemente tener efecto el atraco que estaba cometiendo en contra del Barça. El mismo árbitro, que no se olvide que no expulsa a Fede Valverde porque sí, probablemente alguno no lo sabe o no lo recuerda porque los medios de comunicación no lo dicen, pero el árbitro que nos pita el día de hoy contra el Newcastle es el mismo que le pitó al Madrid en Lisboa, el mismo que le perdona la segunda amarilla a Vinicius, el mismo que le saca amarilla a Prestiani por piscinazo, pero a Carreras por otro piscinazo peor ejecutado no le saca amarilla, el mismo que no le saca la roja por el puñetazo de Valverde de boxeador al jugador del Benfica y el mismo que expulsa a Mourinho por reclamar el atraco cuando estaba sufriéndolo en el Daluz. Es el mismo, Le Tissier. Date cuenta cuán fácil ha sido expulsar a jugadores del Barça en los últimos años en esta competición. Cuán fácil ha sido sacarle la roja a Araujo contra el PSG. Qué fácil fue sacarle la roja a Eric García contra el Mónaco la pasada temporada. Qué fácil fue sacarle la roja a Cubarsí contra el Benfica la pasada temporada. Y qué fácil fue sacarle la roja a Araujo contra el Chelsea. Qué curioso, ¿no? En 3 temporadas, 4 rojas a defensores nuestros en primeros tiempos. Qué fácil es sacarle la roja a los jugadores del Barça. Y mira, si me apuras, las 4 yo te puedo comprar de que sean rojas. Pero claro, es curioso que cuando hay acciones similares, o mejor dicho, ocasiones en las cuales el rival comete infracciones que aplicando el reglamento esto ameriten rojas y nos dejaría con un hombre de más, esto no pasa. Ahora, vamos a los 2 goles recibidos por nuestra parte, porque como ya lo comenté en el directo post partido, me voy a detener a analizar rapidito estas jugadas. ¿Por qué? Porque yo veo que, y creo que muchos se habrán dado cuenta, que siempre que al Barça le marcan un gol, pues hay un montón de gente en redes sociales y ya ni siquiera los puedo culpar a ellos, sino que el relator cavernario de turno, en este caso que fue Mariano Clos y Diego Latorre, se ponen a repetir los mismos mantras que han nacido de Pedrerol y compañía, que el Barça pésimo en defensa, la línea adelantada. Vamos a revisar la jugada. Esta es la acción del primer gol. El portero del Newcastle saca de portería, vale. Hay un balón dividido, cabecea, si no me equivoco, para adelante, no estoy seguro si es Gerard Martín. El balón cae en posición de Fermín López. Fermín conduce un poquito, le quiere dar un pase a Rafinha y el pase es mal ejecutado, no llega. Intercepta la defensa del Newcastle. ¿Qué pasa acá en particular? Que al momento de gestionarse la posesión del balón del Newcastle, Lamine tira la presión. De hecho, intentan tirar la presión entre Lamine, Lewandowski y si no me equivoco es Bernal el que acompaña también en esta acción en particular. Fíjate tú, el Barça está yendo bien a la presión. Lamine y Lewy lo están haciendo bien. En esta acción en particular, el Newcastle lo hace bien. Lo hace bien, que esa es la clave, insisto. Siempre que al Barça le marcan un gol, o de alguna manera sufrimos en algún momento en particular, se reduce todo que el Barça es una basura. Y es que el rival también juega, te cuento, el rival también tiene calidad, también tiene cualidades, también tiene nociones, también son futbolistas profesionales. Joelinton lo hace bien, se zafa de la marca de Lewandowski, si no me equivoco, que es quien queda en el piso, y Lamine es quien persigue, si no me equivoco, a Barn, o al menos quien presiona a Barn, mejor dicho, cuando el balón es retrocedido. La jugada aquí es clave respecto a la presión de Lamine, ¿por qué? Porque se genera cierto desorden y cierta compensación de posiciones, algo que he comentado de hecho respecto a la jugada de Ronald Araujo en el repliegue en el gol del Newcastle en el partido de ida. Mira qué pasa acá. Lewy se quedó en el piso prácticamente en la zona del extremo derecho, luego de hacer la presión y de no haber conseguido recuperar el balón. Lamine continúa la presión, muy bien por Lamine de hecho, yéndose a la posición de centro delantero. Barn retrocede para su portero y su portero se va a disponer a jugar en largo, abriendo en este caso para la zona derecha. ¿Por qué es clave esta jugada o esta parte de la acción?
porque ya quedó distribuido de esta manera por compensación de posiciones a Lamine como centro delantero y a Lewandowski como extremo derecho. Fíjate tú. Entonces, ¿qué pasa? El balón llega a la zona derecha, lateral derecho. Juegan para adentro, para el centrocampista, si no me equivoco, este es Tonali el que está haciendo la cortina. Le hace la cortina tratando de jalarle o de arrastrarle a Fermín cuando, si no me equivoco, que es Pedri, está persiguiendo al otro centrocampista y este abre para el lateral izquierdo. Vale. ¿Qué ha pasado antes? Lamine se quedó como centro delantero. ¿Cuál es la circunstancia actual? Quien está cubriendo esta banda es Lewandowski. Ahora, en esta acción en particular, como está cubriendo esta banda Lewandowski, él debería ser quien va a la presión. Y si no es él, tendría que ser alguien del doble pivote, porque si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el lateral queda totalmente vendido respecto a no saber qué hacer. Y es que me encantaría reproducir el clip, digamos, de una manera natural, como para ejemplificar específicamente a qué me quiero referir. Pero si ustedes recuerdan la jugada y pueden verla, porque la repetición del partido está ahí en YouTube, Eric duda en si salir a presionar o si perseguir, en este caso, al extremo izquierdo que está atacando el espacio. Duda porque aquí Lewandowski ha perdido la marca, deja avanzar, en este caso, al lateral izquierdo del Newcastle. Eric duda acá y en la duda está el error, en la duda está la ventaja que le das al rival. La jugada del Newcastle se desarrolla con el pase en la pared, digamos, con el extremo izquierdo del Newcastle. Eric no llega al corte y aquí ya el Barça totalmente descompensado, porque Eric al salir al corte, pues tienen que hacer una compensación de posiciones tanto Cubarsí como Gerard Martín, y esto evidentemente también condiciona totalmente al lateral, que es, si no me equivoco, Joao Cancelo, el que está del otro lado. Es más, Bernal es quien hace la compensación. Bernal, al no ir en principio a la presión cuando está conduciendo el lateral, Bernal es quien suple porque Eric García es quien fue para adelante. Ahora, claro, evidentemente, por esta acción previa en particular respecto a la presión no llegada por Lewandowski, se generó el espacio por la zona izquierda e insisto, la virtud del Newcastle está en que lo supo aprovechar. La jugada está bien ejecutada, termina en un pase, en un buscapié, el cual Elanga lo remata, lo define. También tiene un poco de suerte porque justo en el espacio donde Joan García no logra estirar su brazo, al tomarlo contra piernas por donde pasa el balón. Y así termina en el gol. Vale, ¿por qué te estoy explicando todo esto? Porque ¿acaso no hay errores en la acción? Claro que hay errores. ¿Pero dónde están los errores? Están respecto a la ejecución del trabajo defensivo en la presión. La clave, insisto, está en que Lewandowski no logra o no persigue acá, en este caso, a su marca, y también muy condicionado por el orden en el que quedó el equipo por la presión que hizo Lamine para delante. Y es que en este sentido no se lo puede culpar a Lamine por haber hecho la presión, porque eso es lo que nos exige nuestro juego. Lamentablemente en este caso Lewy no persigue a su lateral, ya no solo eso, sino que Bernal no le salta y le hace generar la duda al propio Eric García, porque evidentemente acá estaba con superioridad numérica en 1 contra 2, porque Eric tiene que marcar, no sé si se está viendo acá al extremo, y a la vez tiene que esperar o de alguna manera lidiar con el jugador que viene en posesión del balón. En la duda nos matan. ¿Son cosas a corregir? Sí. ¿Son errores colectivos, que lo podemos llamar errores colectivos porque hay muchos errores acá? Sí. También, insisto, hay mérito del rival. Ahora, ¿esto significa que la defensa es una basura? Claro que no. Claro que no. Hay gran complejidad respecto a todas las jugadas de goles que nos hacen. No simplemente significa que nuestra defensa sea mala. Y yo puedo entender, insisto, de que no te dé tanta confianza a algún jugador en particular de nuestra defensa, pero una cosa es eso y otra cosa es el ventajismo y resultadismo que lo hacen, o lo repiten, mejor dicho, los que nos quieren hacer daño, como son la mayoría de medios de comunicación. Ahora, la jugada del segundo gol es 1000 veces más fácil de explicar, porque si la jugada del primer tanto del Newcastle era errores colectivos, que podemos llamarlo de esa manera, parte de virtud del propio Newcastle, en este caso es un error individual de Lamine Yamal al tirar un taco y generar, bueno, o sea, tirar un taco un poco por entender, digo yo, ¿no? Que el recurso era adecuado en ese momento, pero una mala interpretación de la situación, un lujo innecesario. Quizás es más fácil decirlo desde acá, es cierto, desde el sofá todo es mucho más fácil en conversión a estar ahí con el tiempo y el espacio justo como para maniobrar contra un rival, de hecho, que te presiona también con el Newcastle. Y bueno, por el taco se genera esta pérdida. Lo peor es que se genera esta pérdida justo cuando el Barça está saliendo, y esto genera, claro, cierta descompensación porque ya no están los doble pivote como para que ayuden en este caso, y está prácticamente
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del Newcastle contra la línea defensiva de los 4 de ahí atrás. Y también un poco de suerte que tiene el Newcastle, todo se ha dicho, de que en esta acción en particular, cuando Araujo trata de bloquear el centro raso, le pasa entre las piernas. O sea, coño, ¿qué quieres que le haga? Esto es como cuando Rafinha pateó contra el Bayern el año pasado en el 4-1 y le pasó entre las piernas de Davies el disparo. Es que a veces pasa, esto es fútbol, la suerte también y el azar juegan un papel. A Cancelo le gana la espalda el Elanga. Quizás Cancelo se confió en que Araujo iba a bloquear. Y es que puedo entender que en parte por la velocidad de la jugada, porque ahorita todo parece mucho más lento, le hayan ganado la espalda detrás de la defensa. Ya sabemos que no es su fuerte, ya sabemos que no es su especialidad. Aún así, son cosas a corregir. Y es que si me detengo a explicar estas jugadas es porque veo, y creo que la mayoría, una tendencia muy maliciosa respecto a cualquiera que pretenda explicar los contras del Barça o las falencias del Barça y lo reducen todo a frases totalmente cutres, sin sentido, banales, criticando la calidad de nuestra defensa. E insisto, puede ser mejorable. Todo es mejorable. Ahora, una cosa es que sea mejorable y otra cosa muy diferente es que jugadas que se desarrollan por errores colectivos o errores individuales, no necesariamente de los defensores, terminen generando conclusiones de que nuestra defensa es la peor de Europa o cosas por el estilo. Y es que si este equipo está compitiendo de la manera en la que está compitiendo a estas alturas de la temporada y está mostrando el fútbol que está mostrando a estas alturas de la temporada, es por el trabajo de absolutamente todos. Si tú le metes 7 goles al Newcastle el día de hoy, también es por la línea adelantada. Y es que la capacidad que tenemos para meter muchos goles está directamente relacionada con nuestra característica de defender alto. Así que si vamos a apoyar a este proyecto, que creo yo que la gran mayoría apoya el proyecto de Hansi Flick, tenemos que apoyarlo en las buenas y en las malas, para lo bueno y para lo malo, porque no existe planteamiento perfecto. Es más, ya te digo otra cosa, lo que hemos hablado de errores individuales y colectivos, no existe planteamiento que te exima de que tus jugadores cometan errores individuales o colectivos. Así que asumámoslo, respaldemos al equipo que el día de hoy salió muy bien, es cierto, pero lo importante es respaldarlo cuando salga mal, porque cuando pierdes, cuando empatas o cuando haces un mal partido o cuando sufres, no necesariamente es porque el Barça salió a dormir o salió a tirar el partido. A veces el rival también juega, a veces no tienes tu día. Ahora, para que tú hayas podido hacer el partido que hiciste el día de hoy, tuviste que tener la mentalidad correcta para saber sufrir y sobrevivir al partido de ida. De nada servía que el partido del día de hoy se diera como se dio si en el partido de ida ya te reventaron la eliminatoria como pasó en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Hay que saber valorar también que cuando el Barça no sabe brillar, sabe sufrir. Porque un equipo verdaderamente campeón tiene que entender que no siempre todo va a ser color de rosa, no siempre vas a poder golear. Y que cuando no puedas sacarlo por talento, lo tienes que sacar por corazón. Y esta eliminatoria, de hecho, es perfectamente representativa de eso. Muy orgulloso del equipo, muy esperanzado en este proyecto, independientemente de los resultados, porque como dijo un sabio un día, perdonaré que fallen, pero no que no se esfuercen. Y vaya que se están esforzando. Ahora, a por el Rayo Vallecano. Y luego, a por el Atleti. Recuerden que este es un canal de un barcelonista hecho para barcelonistas. Nos vemos en la próxima.